Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Tantos libros, tan poco tiempo para leerlos todos, ¿verdad? Cierto. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la adolescencia, Ajá. con un libro que estoy seguro resonará con muchos de ustedes. Sí, sin duda. Se llama Renuncio. Tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer. Ajá. Escrito por el reconocido Jordi Rosado. ¿Qué nos puedes contar sobre Jordi? Bueno, pues Jordi lleva años hablando con jóvenes en conferencias y escribiendo sobre el tema. Ah. Imagínate la cantidad de chavos que han confiado en él, contándoles sus problemas. Cosas que a lo mejor nunca le dirían a sus propios padres. Ya veo. Y es que esa falta de comunicación es uno de los grandes desafíos que Jordi explora en su libro. Interesante. No solo desde el punto de vista de los adolescentes, sino también desde la perspectiva de los padres. Claro, porque muchas veces los padres se sienten igual de perdidos. Exacto. Jordi nos cuenta cómo muchos padres viven esta etapa con ansiedad, miedo, En serio. incluso impotencia. Algunos hasta lloran de la frustración, imagínate. ¡Qué fuerte! ¿Y qué propone Jordi para afrontar esta situación? Bueno, una de las cosas que hace es plantear preguntas clave que todos nos hemos hecho alguna vez. Sí. Preguntas como, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Es algo pasajero o va a durar para siempre? Esas son las preguntas del millón, ¿verdad? Exactamente. Y lo interesante es que Jordi no se queda solo en las preguntas, sino que busca respuestas Ya. a través de la experiencia de otros padres y la opinión de expertos. Me parece una excelente idea. Una de las primeras cosas que hay que entender, como explica Jordi, Sí. es que la adolescencia implica cambios radicales, tanto físicos como psicológicos. Cierto, es una etapa de muchos cambios. Jordi lo compara con tener una nueva pareja, ¿sabes? Ajá. Es decir, sabemos de qué se trata, pero tenemos que redescubrirlo todo. Me gusta esa analogía. Es como si nuestros hijos se convirtieran en completos desconocidos de la noche a la mañana. Es verdad, a veces es difícil reconocerlos. Y hablando de cambios, Jordi menciona a la DRA, Janice Hillman, que explica que durante la pubertad, el cerebro de los adolescentes empieza a mandar señales de independencia. Interesante. Ya no quieren ser una copia de sus padres, buscan su propia identidad. Claro, es normal que quieran diferenciarse. Pero al mismo tiempo, como bien señala Jordi, Sí. los adolescentes aún necesitan de sus padres ¿Para qué? para sentirse seguros y guiados. Es una paradoja, ¿no? Totalmente. Sí. Quieren volar solos, pero todavía necesitan el nido. Ya veo, ya veo. Y estos cambios no solo se dan a nivel emocional, ¿eh? También a nivel físico. Claro, Jordi describe cómo el cerebro experimenta una reconstrucción durante la pubertad. Reconstrucción. Sí, imagínate, la mitad de las conexiones electroquímicas del cerebro se modifican. Wow, ese sí que es un cambio radical. Una auténtica revolución interna, como dice Jordi. Impresionante. El 95% del cerebro ya está formado a los 5 años. ¿Y el otro 5%? Ese 5% restante se desarrolla durante la adolescencia. O sea que todavía les queda mucho por desarrollar. Muchísimo. Por eso es tan importante entender este proceso, para poder acompañar a nuestros hijos adolescentes. De una manera más consciente. Empática. Totalmente de acuerdo. Jordi también habla del fenómeno de los tweens. Los twins. Sí, esos niños que parecen haber saltado la infancia Ajá. y ya están entrando en la adolescencia. ¿Y a qué se debe este fenómeno? Jordi lo relaciona con la influencia de la tecnología y la publicidad. ¿Tiene sentido? Cita a Juliet Shore, que argumenta que los niños de hoy están expuestos a la publicidad como nunca antes. Claro, están bombardeados por mensajes de consumo desde muy pequeños. Y esto influye en sus deseos de consumo y en la dinámica familiar. ¿Cómo así? Pues los niños empiezan a pedir cosas que ven en la publicidad. Y esto puede generar conflictos con los padres. Ya veo. Por eso, Jordi destaca la necesidad de saber negociar y ser firmes con las decisiones. Es decir, poner límites. Exactamente. Los adolescentes están constantemente bombardeados por marcas y productos. Sí, es un bombardeo constante. Y es crucial guiarlos en sus elecciones. Para que no se conviertan en víctimas del consumismo. Exactamente. Si no lo hacemos, el consumismo puede convertirse en un problema. Totalmente de acuerdo. Y hablando de cambios, no podemos olvidar la pubertad. Uy, sí. La pubertad, ese momento clave donde las hormonas toman el control Una etapa de grandes cambios físicos. y emocionales. Es verdad, los adolescentes se vuelvan un poco torpes, chocan con todo. Empiezan a darle mucha importancia a sus logros físicos. Las chicas también pasan por cambios significativos. Claro, Jordi saca cómo las relaciones se vuelven muy importantes para ellas. Su autoestima se ve influenciada por la cantidad de amigas que tienen. Tiene sentido, la amistad es fundamental en esa etapa. Y no olvidemos la importancia de la ropa. La ropa, sí.
Es una forma de mostrar quiénes quieren ser. Pero al mismo tiempo, de cubrir las partes de su cuerpo que todavía les dan pena. Esa dualidad entre querer destacar y al mismo tiempo sentirse inseguros. Es una etapa de muchas contradicciones. Jordi también menciona un detalle curioso, ¿Cuál? el olor corporal como una de las primeras señales de la pubertad. Es verdad, es Pero- el olorcito que a veces nos sorprende. Y nos hace pensar, uy, creo que mi hijo está creciendo. Jaja, sí, es una señal inequívoca. Y tiene una explicación científica, ¿eh? Ah, sí. Jordi lo explica con la producción de sudor de las glándulas apocrinas, Ajá. que al mezclarse con bacterias produce ese olor tan característico. Interesante, no sabía eso. Es increíble cómo Jordi no deja ningún detalle sin analizar. Es un libro muy completo. Después de la pubertad, nos guía por las etapas de la adolescencia media y tardía, ¿Basándose en qué? en la definición de la Organización Mundial de la Salud. Ah, Y en estas etapas, los cambios emocionales y de comportamiento son aún más evidentes. ¿cómo así? Jordi describe cómo los adolescentes se vuelven más sensibles, Sí. tienen cambios de humor bruscos, ¿En serio? necesitan más privacidad, buscan gratificación inmediata Yeah. y se sienten atraídos por las sensaciones intensas. Es como si estuvieran en una montaña rusa emocional. Exactamente, suben, bajan, dan vueltas. Y nosotros con ellos. Es fundamental que los padres estemos informados sobre estas características para poder entenderlos, Y acompañarlos en esta etapa tan compleja. también para poder identificar señales de alerta. Señales de alerta. Sí, Jordi menciona algunas como el aislamiento, la aparición de objetos nuevos sin explicación, Ajá. la escalada y rebeldía, el robo, evitar el contacto con adultos, ¿Y qué más? fluctuaciones de peso, cambios drásticos en la vestimenta, el consumo de alcohol. Son señales que no debemos ignorar. Claro, ante cualquier duda, es crucial buscar ayuda profesional. Totalmente de acuerdo. Jordi también destaca la importancia de la presencia de los padres, el apoyo Sí. y una actitud responsable pero comprensiva. Es decir, encontrar un equilibrio entre la autoridad y la comprensión. Exacto, entender que aunque los adolescentes parezcan rechazar a sus padres, Ajá. en el fondo los necesitan para sentirse seguros y guiados. Es como si estuvieran navegando en un mar desconocido. Y necesitarán un faro que los oriente. Una buena metáfora. Y hablando de retos, Jordi también se adentra en los aspectos financieros de criar a un adolescente. Ay, sí. Las marcas, las compras impulsivas. Un tema que puede causar muchos dolores de cabeza. Sin duda. Jordi menciona que, según un estudio, Sí. un adolescente en la Ciudad de México gasta en promedio 2,000 pesos al mes. ¿En qué? En salidas sociales, telefonía celular, música y, por supuesto, compras. Es bastante dinero. Lo que nos lleva de nuevo a la importancia de establecer límites claros. Y ser firmes en las negociaciones. Claro, y también entender que el egocentrismo, la rebeldía, la impulsividad son características propias de esta etapa. Es decir, no es que nuestros hijos sean malos, No, para nada. sino que su cerebro aún se está desarrollando. Exactamente. Jordi cita a la DRA, Janice Hillman, que nos recuerda que no hay soluciones rápidas. Ni atajos en la adolescencia. Es un proceso que hay que vivir y acompañar con paciencia y comprensión. Estoy totalmente de acuerdo. Y para ayudarnos a entender mejor a los adolescentes, Ah, Jordi nos presenta una clasificación de diferentes tipos. tipos de adolescentes. Sí, por ejemplo, habla del puercoespín. El puercoespín. Es adolescente irritable, hipersensible, que rechaza todo menos a sus amigos. Suena familiar. Y para conectar aún más con nosotros, Sí. Jordi comparte anécdotas personales, ¿Cómo cuáles? como cuando se escapó con un amigo a San Miguel de Allende. Vaya. Esas historias nos ayudan a ver la adolescencia desde una perspectiva más cercana y a recordar que todos hemos pasado por esa etapa, con sus alegrías y sus desafíos. Es cierto, todos hemos sido adolescentes alguna vez. Jordi también habla sobre la evolución de la relación entre padres e hijos a lo largo de la historia. Interesante. Compara la educación de antes, tipo Santa Inquisición, Ajá. con las nuevas tendencias psicológicas y pedagógicas. Claro, la forma de educar ha cambiado mucho. Antes, con una mirada, bastaba para controlar a los hijos. Sí, ahora no es tan fácil. Ahora, los chicos son más independientes, menos temerosos. Viven en un mundo totalmente distinto. Por eso, los métodos de crianza también tienen que adaptarse a esta nueva realidad. No podemos pretender educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros. Exactamente. Jordi también comparte una reflexión personal ¿Sobre qué? sobre la influencia de sus padres en su vida Ajá. y cómo las circunstancias difíciles lo llevaron a aprender valiosas lecciones. Esas reflexiones nos invitan a pensar en nuestra propia historia.
y en cómo nuestras experiencias influyen en la forma en que criamos a nuestros hijos. A veces las situaciones más difíciles nos enseñan las lecciones más importantes. Y hablando de retos, Jordi se adentra en uno de los más grandes, ¿Cuál? la comunicación con los adolescentes Uy, sí. Esa lucha diaria por entender sus monosílabos. y descifrar sus estados de ánimo. Es como si hablaran otro idioma. Jordi describe cómo algunos padres, desesperados por conectar con sus hijos, Sí. recurren a estrategias como revivir su propia adolescencia. ¿En serio? Chismear sobre los problemas de sus compañeros. O analizar minuciosamente sus parejas. Estrategias que, como Rosado señala, suelen ser ineficaces. Y que pueden generar aún más distancia. En lugar de conectar con nuestros hijos, los alejamos aún más. Es importante encontrar la forma de comunicarnos con ellos de manera afectiva. Jordi nos invita a entender el porqué de la falta de comunicación. Y a buscar estrategias para que los chicos se abran con nosotros. Una de las claves, como Rosado lo menciona, es escuchar sin interrumpir. Escuchar sin interrumpir. Evitar frases como ojalá yo hubiera. Y enfocarse en entender las emociones que hay detrás de sus palabras. Es decir, en lugar de dar consejos, debemos aprender a escuchar. Dejar de lado nuestro afán de solucionar sus problemas. Y simplemente escuchar con atención y empatía. Exactamente. Para eso, Rosado nos da algunos tips, Ah, sí. como hacer preguntas abiertas, descifrar las señales no verbales, Y practicar la escucha activa. pequeños detalles que pueden marcar una gran diferencia en la comunicación. Con nuestros hijos adolescentes, Jordi también advierte sobre los peligros de minimizar sus sentimientos. o saltar a soluciones prematuras. Es importante validar sus emociones antes de ofrecer cualquier consejo. Si no se sienten comprendidos, será muy difícil que confíen en nosotros. Jordi también nos enseña la importancia de validar sus sentimientos sin dejar de poner límites, Es un equilibrio delicado. entre comprenderlos y mantener la autoridad, No se trata de ser permisivos. sino de ser firmes pero comprensivos. Y para los que tienen dificultades con este punto, Sí. Jordi recomienda responder con una sola palabra o sumido. Una sola palabra Así, para evitar conflictos innecesarios. y animarlos a expresar más sus sentimientos. Un truco sencillo pero efectivo para mantener la calma. Y fomentar la comunicación. A veces, menos es más. Jordi también aborda el tema de la rebeldía, La rebeldía, sí. una característica casi inevitable en la adolescencia, Es como si estuvieran programados para desafiar la autoridad. y cuestionar las normas. Exactamente. Jordi nos describe cómo esta rebeldía se manifiesta a través de la desobediencia, la oposición a las reglas. El cuestionamiento constante de la autoridad, especialmente la de los padres. Claro, es una forma de afirmar su independencia. Y en ese proceso, las comparaciones entre padres, Comparaciones. ¿sí?, sobre las hazañas de sus hijos rebeldes son casi inevitables. Esas conversaciones de, mi hijo es más rebelde que el tuyo. Ajaja, exactamente. Jordi utiliza el humor para ilustrar esas situaciones. Que todos hemos vivido en reuniones familiares o con amigos. Esas competencias silenciosas sobre quién tiene al hijo más rebelde. Jordi, citando a la DRA, Jennifer Marshall, de Harvard, Ajá. nos explica que esta rebeldía es una forma de que los adolescentes exploren su independencia. Y pongan a prueba los límites. Es parte del proceso de convertirse en adultos. Es como si necesitaran desafiar las reglas para construir su propia identidad. Exacto. Jordi describe las diferentes formas que puede tomar la rebeldía. Diferentes formas. Sí, verbal, a través de gritos y reclamos, Ajá. de comportamiento con portazos y actitudes desafiantes. Y violenta, que puede manifestarse en agresiones físicas. Es importante saber identificar cada tipo de rebeldía para poder abordarla de la manera adecuada. Jordi nos ofrece algunas estrategias para manejar la rebeldía. ¿Cómo cuáles? La comunicación clara, las consecuencias consistentes y la construcción de confianza a través de la responsabilidad, Es decir, no se trata de reprimir la rebeldía. sino de canalizarla de una forma constructiva. Exactamente. Jordi también nos advierte sobre la diferencia ¿Diferencia entre qué? entre la rebeldía típica y la agresión patológica. Que requiere de una evaluación profesional Es importante estar atentos a señales de violencia descontrolada. o falta de empatía, Esos casos pueden indicar un problema más serio. que necesita atención especializada. Jordi también se adentra en un tema delicado, ¿Cuál? la privacidad de los adolescentes, Ese dilema entre respetar su espacio. y asegurarnos de que estén seguros. Es un tema complicado. Jordi reconoce que muchos padres recurren a diferentes técnicas. ¿Técnicas para qué? Para monitorear a sus hijos. ¿Cómo cuáles? Desde revisar sus redes sociales hasta espiar sus conversaciones. Y aunque es comprensible la preocupación, Sí. Jordi nos invita a encontrar un equilibrio ¿Equilibrio entre qué? entre la vigilancia y el respeto a su privacidad. Si invalen su espacio de forma excesiva.
Lo único que lograrán es que se alejen más. Y pierdan la confianza. Exactamente. Es importante recordar que los adolescentes necesitan su espacio. Para desarrollar su autonomía. Jordi también nos habla sobre la importancia de establecer reglas claras. Y consecuencias. Las reglas son fundamentales para que los adolescentes sepan a qué atenerse. Jordi nos recuerda que los adolescentes están en una etapa de ajuste. ¿Ajuste de qué? Psicológico, físico, social y neurológico. Es una etapa de muchos cambios. Y por eso es fundamental tener reglas claras. Y les den seguridad. Y les ayuden a entender los límites. Jordi pone el ejemplo de la diferencia entre reunión y fiesta ¿Para qué? para ilustrar la importancia de la claridad en las reglas. Es cierto, si las reglas son ambiguas. Los adolescentes las interpretarán a su conveniencia Y también es importante que las consecuencias sean predecibles. y consistentes. Si cambiamos las reglas o las consecuencias según nuestro estado de ánimo, Los adolescentes sentirán que no hay justicia. y se revelarán aún más. Jordi nos advierte sobre los peligros de ceder ante la presión. O la manipulación de los adolescentes. A veces es difícil resistirse a sus súplicas Pero si cedemos una vez, se convertirá en una constante. y perderemos autoridad, Es importante que los adolescentes entiendan que sus acciones tienen consecuencias. tanto positivas como negativas. Jordi también nos habla de la importancia de involucrar a los adolescentes ¿Involucrarlos en qué? en la toma de decisiones Es una buena forma de fomentar su responsabilidad. y su capacidad de análisis. Claro, aunque no siempre tomen las mejores decisiones. El proceso de análisis y las consecuencias de sus elecciones les ayudarán a madurar. Jordi también nos recuerda que hay situaciones que requieren de una intervención más drástica, ¿Cómo cuál? como la hospitalización involuntaria en casos de riesgo extremo, Es importante saber que existen recursos para situaciones de crisis. que ponen en peligro la vida del adolescente. Jordi también nos habla sobre las consecuencias naturales. Consecuencias naturales. Sí, como herramienta para modificar la conducta. ¿En qué consiste eso? Jordi nos invita a buscar consecuencias que estén relacionadas con la acción. En lugar de recurrir a castigos arbitrarios. Por ejemplo, si un adolescente rompe la puerta de un portazo, Ah. la consecuencia natural sería que pague la reparación con su propio dinero. De esa forma entenderá la relación causa-efecto de sus acciones. Y aprenderá a asumir la responsabilidad. Jordi también advierte sobre los peligros de premiar el buen comportamiento. Premiarlo. Sí, el uso excesivo de premios puede minar la motivación intrínseca del adolescente. Y convertirlo en un mercenario que solo actúa por recompensas, Es mejor que aprendan a valorar las acciones por sí mismas. no por las recompensas que puedan obtener. Jordi nos da varios ejemplos de cómo aplicar las consecuencias naturales ¿En qué situaciones? en diferentes situaciones, desde las tareas del hogar hasta el manejo del dinero, La clave es que las consecuencias sean lógicas. y proporcionales a la falta cometida, Jordi también nos recuerda que la adolescencia es una etapa de muchos cambios. y que no debemos obsesionarnos con controlar cada detalle. Hay comportamientos típicos como los cambios de humor, la rebeldía, La experimentación con la apariencia. que debemos aceptar como parte del proceso. Es importante elegir nuestras batallas. Y no convertir cada pequeña cosa en una lucha de poder. Jordi también nos habla sobre las crisis en la adolescencia. Crisis. Sí, diferenciando entre las crisis agudas, que requieren en intervención inmediata, Ajá. y las crisis de ajuste, que son parte del proceso normal de desarrollo. Jordi nos da ejemplos concretos de cada tipo de crisis, ¿Cómo cuáles? desde los intentos de suicidio hasta las mentiras o la ruptura de la comunicación, Es importante saber identificar las señales de alerta para poder actuar a tiempo. y buscar ayuda profesional si es necesario. Jordi también se adentra en los desafíos de la monoparentalidad. Un tema que afecta a un gran porcentaje de familias en la actualidad. Es una realidad que no podemos ignorar. E implica retos específicos a la hora de criar a un adolescente. Jordi nos habla de la importancia de mantener una disciplina consistente. A pesar de la presión adicional que implica ser padre o madre soltero, Es fundamental no caer en la tentación de ser demasiado permisivos. por culpa o por miedo a perder la conexión con el hijo. Jordi también nos aconseja sobre cómo anunciar la separación o el divorcio a los hijos. De una manera honesta y empática, Es importante explicarles la situación con claridad. sin culpar a nadie ni generar falsas expectativas. Jordi también nos advierte sobre los peligros de involucrar a los adolescentes ¿Involucrarlos en qué? en el conflicto de la pareja No debemos obligarlos a tomar partido. o a asumir responsabilidades que no les corresponden. Jordi también nos aconseja sobre cómo evitar convertir a los hijos ¿Convertirlos en qué? en sustitutos de la pareja ausente. Es importante que los adolescentes puedan vivir su propia vida.
sin tener que cargar con las necesidades emocionales del padre o la madre, Jordi también nos ofrece consejos para las familias ensambladas. una realidad cada vez más común en nuestra sociedad. Es importante abordar esta nueva dinámica familiar con paciencia, comprensión. Y mucha comunicación. Jordi nos habla de los posibles problemas que pueden surgir al introducir una nueva pareja. Como la resistencia de los hijos o los sentimientos de traición. Es fundamental manejar estas situaciones con sensibilidad. Y buscar ayuda profesional si es necesario. Jordi también nos aconseja sobre cómo evitar comparaciones entre los hijos. De la pareja anterior y los de la nueva relación. Cada hijo es único y debe sentirse valorado por quien es. Sin importar su lugar en la familia. Jordi también nos habla del impacto de los cambios en la adolescencia, ¿Impacto en qué? en las relaciones de pareja, Es una etapa que puede poner a prueba la estabilidad de la pareja. y que requiere de mucha comunicación y apoyo mutuo. Jordi nos invita a ser conscientes de las tensiones que pueden surgir. Y a buscar estrategias para fortalecer la relación. Jordi también se adentra en un tema delicado. ¿Cuál? Los trastornos alimenticios en adolescentes. Un tema que preocupa a muchos padres. Jordi se centra en los 3 trastornos más comunes. ¿Eso es? El trastorno por atracón, la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Es importante conocer las características de cada trastorno para poder identificarlos a tiempo y buscar ayuda profesional. Jordi nos explica que el trastorno por atracón se caracteriza por la pérdida de control a la hora de comer. La anorexia nerviosa por la distorsión de la imagen corporal y el miedo a engordar. Y la bulimia por los ciclos de atracones y purgas. Son trastornos que afectan la salud física y emocional del adolescente. Y que requieren de un tratamiento integral. Jordi nos recuerda que la familia juega un papel fundamental ¿En qué? en la prevención y el tratamiento de los trastornos alimenticios. Es importante fomentar una imagen corporal saludable. Estar atentos a las señales de alerta. Y buscar ayuda profesional si es necesario. Jordi también aborda el tema del suicidio en adolescentes. Una realidad que nos duele y que debemos afrontar con responsabilidad. Es un tema que genera mucho miedo. Pero es importante hablar de ello abiertamente. Para poder prevenirlo. Jordi nos ofrece estadísticas alarmantes ¿Sobre qué? sobre el aumento de las tasas de suicidio en México. Y nos alerta sobre las señales de alerta que debemos tener en cuenta. Es importante estar atentos a los cambios de comportamiento, el aislamiento social. Las expresiones de desesperanza o los comentarios sobre la muerte. Jordi nos explica que hablar con el adolescente sobre sus sentimientos. Y buscar ayuda profesional puede salvarle la vida. Es importante que los adolescentes sepan que no están solos. Que hay personas que los quieren y quieren ayudarlos. Jordi también nos habla de los desafíos de la tecnología en la adolescencia. El internet, las redes sociales, los videojuegos. Son herramientas que pueden ser beneficiosas. Pero también pueden generar problemas si no se usan con responsabilidad. Jordi nos invita a establecer límites claros en el uso de la tecnología A fomentar la comunicación familiar. y a estar atentos a los riesgos que existen en el mundo digital. El ciberbullying, el grooming, la adicción a las pantallas. Son problemas reales que debemos conocer y prevenir. Jordi nos anima a hablar abiertamente con nuestros hijos sobre sus experiencias online A conocer sus redes sociales, a establecer reglas de uso, y a monitorear su actividad sin invadir su privacidad. es decir, encontrar un equilibrio entre la libertad y la protección. Jordi también nos habla de la importancia de la participación de los padres ¿Participación en qué? en la educación de los adolescentes. Es fundamental mantener una comunicación fluida con los profesores Establecer expectativas claras. y brindar apoyo y recursos para el éxito académico. Jordi nos ofrece estrategias para apoyar el éxito escolar. ¿Cómo cuáles? Establecer metas realistas, crear un espacio de estudio adecuado. Supervisar el progreso, celebrar los logros. Es importante que los adolescentes sientan el apoyo de sus padres. En su camino educativo, Jordi también aborda un tema delicado, ¿Cuál? la educación sexual en la adolescencia. Un tema que a veces genera incomodidad. Pero es fundamental hablar de ello abiertamente con nuestros hijos. Para que puedan tomar decisiones responsables. Jordi nos anima a ser proactivos en iniciar conversaciones sobre sexo A proporcionar información precisa, a abordar las dudas. y a desmitificar las falsas creencias Es importante que los adolescentes reciban una educación sexual integral. que les permita vivir su sexualidad de forma plena y segura. Jordi nos aconseja adaptar la información a la edad y al nivel de madurez del adolescente. Y a fomentar un diálogo abierto y sincero. Es fundamental hablar sobre el consentimiento, las relaciones saludables. Y las consecuencias emocionales y físicas de la actividad sexual. Jordi también nos advierte sobre la influencia de la pornografía. En la percepción del sexo y las relaciones. Es importante que los adolescentes desarrollen un pensamiento crítico. Y que sepan discernir entre la realidad y la ficción.
Jordi también aborda el tema del consumo de alcohol y drogas en la adolescencia, una realidad que preocupa a todos los padres. Y que debemos afrontar con información y estrategias preventivas. Jordi nos anima a establecer reglas claras y expectativas sobre el consumo de sustancias. A proporcionar información precisa sobre los riesgos. Y a fomentar mecanismos de afrontamiento saludables. Para el estrés y la presión de grupo. Es importante que los adolescentes conozcan las consecuencias del consumo de alcohol y drogas. Y que sepan decir no ante la presión de sus amigos. Jordi también nos ofrece estrategias para abordar situaciones de consumo. ¿Cómo cuáles? Buscar ayuda profesional, establecer límites claros. Y brindar apoyo durante el proceso de recuperación. La clave es mantener la comunicación abierta, la confianza. Y el apoyo incondicional. Jordi también habla sobre la influencia de la presión de grupo. En el comportamiento de los adolescentes. Es una etapa en la que los amigos adquieren una gran importancia. Y en la que la necesidad de pertenencia puede llevar a los adolescentes a tomar decisiones arriesgadas. Jordi nos anima a fortalecer la autoestima de nuestros hijos. Va a fomentar sus habilidades de comunicación. Y ayudarles a desarrollar su capacidad de tomar decisiones. Es importante que los adolescentes se sientan seguros de sí mismos. Y que sepan defender sus propios valores ante la presión de grupo. Jordi también aborda el tema del bullying, tanto online como offline. Es un problema que afecta a muchos adolescentes. Y que puede tener consecuencias graves en su autoestima y en su salud mental. Jordi nos invita a estar atentos a las señales de bullying. A enseñar a nuestros hijos a ser respetuosos y empáticos. Y a denunciar cualquier incidente. Es importante crear un entorno seguro para nuestros hijos, tanto en el mundo real como en el virtual. Jordi también nos recuerda que la adolescencia, aunque llena de desafíos, también está llena de alegrías y satisfacciones. Es una etapa de crecimiento, de descubrimiento. De construcción de la propia identidad. Jordi nos anima a disfrutar de esta etapa con nuestros hijos. A celebrar sus logros y a apoyarlos en sus dificultades. Es importante que los adolescentes sientan que sus padres están ahí para ellos. Que los quieren y que los aceptan tal y como son. Jordi nos invita a recordar que la adolescencia es una etapa pasajera. Y que, con paciencia y amor, podemos ayudar a nuestros hijos a convertirse en adultos responsables y felices. Y hablando de esa montaña rusa de emociones, no olvidemos el desarrollo del cerebro adolescente. Claro, ese proceso de reconstrucción cerebral que mencionamos. Exacto, durante esta etapa el cerebro adolescente está literalmente en obras. Nuevas conexiones se forman y otras desaparecen. Como una ciudad en remodelación. Calles cortadas, desvíos, un poco de caos. Excelente analogía. Y por estas obras en el cerebro, los adolescentes pueden ser más impulsivos, tomar decisiones arriesgadas, tener dificultades para controlar sus emociones. Como si tuvieran un Ferrari, pero aún no supieran conducirlo bien. Exactamente. Por eso es importante que los padres entendamos este proceso. Brindemos apoyo y guía para que aprendan a conducir sus emociones. Tomen decisiones responsables. Hablando de decisiones, un tema que preocupa. El consumo de alcohol y drogas en la adolescencia. Jordi le dedica un capítulo entero. Sí, un tema complejo. Nos invita a no mirar hacia otro lado, a ser conscientes, tomar medidas para proteger a nuestros hijos. ¿Qué medidas podemos tomar? Jordi da consejos útiles, establecer reglas claras sobre el consumo de sustancias, hablar abiertamente sobre los riesgos, fomentar mecanismos de afrontamiento saludables para el estrés y la presión social. No solo decir, no lo hagas, explicarles por qué. Exacto. Darles herramientas para que manejen el estrés y la presión de sus amigos, sin recurrir a las sustancias. Como por ejemplo, enseñarles técnicas de relajación, fomentar actividades que les apasionen, deportivas o artísticas, ayudarles a desarrollar habilidades sociales, para decir no sin miedo al rechazo. Jordi también habla de la importancia de estar atentos a las señales de consumo. Claro, cambios en el comportamiento indican que un adolescente está consumiendo. ¿Cómo cuáles? Cambios en el rendimiento escolar, aislamiento social, cambios bruscos de humor, problemas de sueño, falta de interés en actividades que antes disfrutaba. Estar atentos a cualquier cambio significativo. Sí, y si sospechamos, no dudar en buscar ayuda profesional. Jordi nos recuerda, si nuestro hijo consume sustancias, mantener la calma, brindar apoyo, buscar ayuda especializada. Exacto, la recuperación es posible, pero requiere tratamiento adecuado y apoyo familiar. Otro tema, la influencia de las malas compañías. Jordi también lo aborda. Sí, en la adolescencia los amigos son muy importantes, influyen en el comportamiento. Como si los amigos fueran su nuevo sistema solar y los padres a un segundo plano. Jordi nos anima a conocer a sus amigos, invitarlos a casa, hablar con ellos, estar atentos a cambios en su círculo social. No prohibirles ver a sus amigos, integrarlos a la vida familiar, conocerlos mejor. Exactamente.
Si detectamos alguna amistad que nos preocupa, hablar con nuestro hijo, expresar nuestras inquietudes, alejarlo de esa influencia negativa. Desde el diálogo y el respeto, sin imponer nuestra voluntad. Claro, si somos autoritarios, conseguimos el efecto contrario. Jordi también habla de involucrarlos en su vida digital, internet, redes sociales, videojuegos. Parte de su mundo. Importante estar presentes para guiarlos y protegerlos. Exactamente. Establecer límites, enseñarles a navegar de forma segura, estar atentos a los riesgos del mundo virtual. Cyberbullying, grooming, adicción a las pantallas. Problemas reales. Debemos conocer y prevenir. Hablar con ellos sobre sus experiencias online, conocer sus redes sociales, establecer reglas, monitorear su actividad sin invadir su privacidad. Equilibrio entre libertad y protección. Hablando de confianza, Jordi recuerda la importancia de la educación en valores. Honestidad, respeto, responsabilidad, empatía. Valores que debemos transmitirles desde pequeños. Guían su vida adulta. ¿Cómo enseñárselos a los adolescentes? A veces parecen inmunes a nuestros consejos. Ser modelos con nuestras acciones. Fomentar un ambiente familiar donde se practiquen. Predicar con el ejemplo. Exactamente. Aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Si somos honestos, respetuosos, responsables, les damos un ejemplo. Y si nos equivocamos, reconocerlo. Por supuesto. Que vean que los adultos también nos equivocamos. Pedimos perdón. Aprendemos de nuestros errores. Y hablando de errores, Jordi recuerda que la adolescencia es aprendizaje. Los errores son parte del proceso. Es importante que experimenten, se equivoquen, aprendan de sus errores. Siempre que no pongan en riesgo su seguridad ni la de otros. Exactamente. En ese proceso, el apoyo de los padres es fundamental. Necesitan saber que estamos ahí para ellos, pase lo que pase. Que pueden contar con nosotros, que los queremos, que los aceptamos. Hablando de aceptación, Jordi habla de fomentar su autonomía. Buscan su identidad. Necesitan espacio para tomar sus propias decisiones. ¿Cómo fomentar su autonomía sin dejar de poner límites? Jordi propone libertad vigilada, darles espacio para decidir, dentro de límites claros, con nuestra guía. Como darles un mapa para explorar el mundo, pero estamos ahí si se pierden. Exactamente. En ese proceso es fundamental que les brindemos confianza. Necesitan sentir que confiamos en ellos, que creemos en su capacidad para decidir bien, que los apoyaremos. Hablando de apoyo, Jordi recuerda la importancia de fomentar su autoestima. En esta etapa, la imagen corporal, las relaciones sociales, el éxito académico son cruciales para la autoestima. Reconocer sus logros, darles seguridad, ayudarles a afrontar las dificultades. No alabarlos por todo. Valorar sus esfuerzos, celebrar sus éxitos, animarles a superar sus fracasos. Jordi también habla de fomentar la resiliencia. La capacidad de afrontar las adversidades, superar los obstáculos, salir fortalecidos. Exactamente. Una habilidad fundamental que podemos ayudar a desarrollar. Enseñarles a afrontar los problemas, buscar soluciones, pedir ayuda cuando sea necesario, no rendirse. Convertir los obstáculos en oportunidades. Necesitan saber que pueden superar las dificultades, que no están solos, que tienen la fortaleza para salir adelante. Hablando de fortaleza, Jordi recuerda la importancia de fomentar la creatividad. La capacidad de imaginar, inventar, crear, encontrar soluciones originales. Habilidad que les permitirá adaptarse a un mundo en cambio. Resolver problemas de forma innovadora. Desarrollar su potencial. Estimular su imaginación. Proporcionarles oportunidades para experimentar. Valorar sus ideas. Animarlos a perseguir sus sueños. No cortarles las alas. Dejar que su imaginación vuele. Necesitan sentirse libres para crear, expresarse, explorar su potencial creativo. Hablando de libertad, Jordi recuerda la importancia de fomentar la responsabilidad social. La conciencia de que nuestras acciones impactan en los demás y en el mundo. El compromiso de contribuir a un mundo mejor. Ayudar a los demás. Cuidar el medio ambiente. Enseñarles a ser ciudadanos responsables. Participar en su comunidad. Valorar la diversidad. Comprometerse con causas justas. No ser indiferentes a los problemas del mundo. Involucrarse en construir una sociedad mejor. Necesitan sentirse parte de algo más grande. Sentir que sus acciones tienen un propósito, que pueden hacer una diferencia. Hablando de propósito, Jordi recuerda la importancia de fomentar la espiritualidad. La búsqueda de sentido en la vida, la conexión con algo que nos trasciende, la búsqueda de respuestas. Una dimensión fundamental que podemos ayudar a cultivar. Hablar con ellos sobre nuestras creencias. Respetar su libertad de pensamiento. Acompañarlos en su búsqueda. Fomentar momentos de reflexión y conexión con la naturaleza. Ayudarles a conectar con su interior. Encontrar su propio camino.
dar respuesta a las grandes preguntas. Necesitan encontrar su propio camino, conectar con su interior, encontrar respuestas a las grandes preguntas de esta etapa. Hablando de grandes preguntas, Jordi recuerda la importancia de celebrar sus logros. Experimentan muchos cambios, aprenden a ser independientes, necesitan reconocimiento y apoyo. Darles seguridad, celebrar sus éxitos, animarles a seguir adelante. Valorar sus esfuerzos, celebrar sus éxitos, animarles a superar sus fracasos. Jordi también habla de aceptarlos tal y como son. Buscan su identidad, experimentan con su imagen. Toman decisiones que no siempre nos gustan. Darles espacio para ser ellos mismos. Respetar sus elecciones, amarlos incondicionalmente. Necesitan sentirse aceptados, sentirse queridos, sentir que los apoyamos en su camino hacia la adultez. Hablando de ese camino, Jordi nos recuerda que la adolescencia es pasajera. Sí, por difícil que parezca, pasará. Serán adultos responsables, capaces de decidir, construir su vida. Mientras tanto, nuestro papel como padres es fundamental. Estar ahí, guiarlos, apoyarlos, a amarlos, ayudarles a descubrir su camino. Jordi nos anima a disfrutar de esta etapa, a pesar de los desafíos, llena de momentos únicos. Una etapa de crecimiento, aprendizaje, descubrimiento y transformación, para ellos y para nosotros. Jordi nos invita a conectar con nuestros hijos, a comunicarnos, a recordar que con amor, paciencia y comprensión podemos ayudarlos a ser adultos responsables, felices y realizados. Y con esta reflexión cerramos la segunda parte. En la tercera exploraremos temas específicos, como la educación sexual, el uso responsable de la tecnología y la prevención del bullying. Retomamos nuestro deep dive. Y como decíamos, hay temas que preocupan a los padres. Jordi también los aborda en su libro, uno de ellos, la educación sexual. Un tema que a veces incomoda, pero es fundamental hablarlo con nuestros hijos, para que tomen decisiones responsables. Jordi nos anima a ser proactivos, a iniciar conversaciones sobre sexo, proporcionar información precisa, abordar las dudas, desmitificar las falsas creencias. Es importante que reciban una educación sexual integral, para que vivan su sexualidad de forma plena y segura, no esperar a que ellos pregunten, tomar la iniciativa. Claro, si no lo hacemos nosotros, buscarán información en otros lados, internet, amigos. Y no siempre será la información correcta o la más adecuada. Jordi aconseja adaptar la información a la edad, a la madurez del adolescente, fomentar un diálogo abierto, sincero, no una charla magistral, crear un espacio de confianza donde puedan hablar con libertad, sin miedo a ser juzgados. Hablar sobre el consentimiento, las relaciones saludables, las consecuencias emocionales y físicas de la actividad sexual. Jordi también nos advierte sobre la influencia de la pornografía en la percepción del sexo, de las relaciones. Es importante que desarrollen un pensamiento crítico, que sepan discernir entre la realidad y la ficción. Otro tema que preocupa: el uso responsable de la tecnología. Internet, redes sociales, videojuegos. Pueden ser beneficiosas, pero también generar problemas si no se usan con responsabilidad. Jordi nos invita a establecer límites en el uso de la tecnología, enseñarles a navegar de forma segura, responsable, estar atentos a los riesgos del mundo virtual. El ciberbullying, el grooming, la adicción a las pantallas, problemas reales. Debemos conocer, prevenir, hablar con ellos sobre sus experiencias online, conocer sus redes sociales, establecer reglas, monitorear su actividad sin invadir su privacidad, encontrar un equilibrio entre la libertad y la protección. Y no olvidemos el bullying, online, offline, afecta a muchos, puede tener consecuencias graves en su autoestima, en su salud mental. Jordi nos invita a estar atentos a las señales, enseñarles a ser respetuosos, empáticos, denunciar cualquier incidente, crear un entorno seguro, tanto en el mundo real como en el virtual. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro Deep Dive, del mundo de la adolescencia. De la mano de Jordi Rosado, esperamos que esta conversación les haya sido útil, les haya brindado herramientas para comprender y acompañar a sus hijos en esta etapa tan importante. Y Jordi nos ha recordado que la adolescencia, a pesar de sus desafíos, es fascinante, llena de oportunidades. Una etapa de infinita. De aprendizaje, de descubrimiento, de transformación, tanto para los adolescentes como para sus padres. Jordi nos invita a disfrutar de esta etapa, a conectar con nuestros hijos, a comunicarnos abiertamente, a recordar que con amor, paciencia y comprensión podemos ayudarlos a convertirse en adultos responsables, felices y realizados. Por supuesto, si quieren profundizar, les recomendamos el libro La renuncio. Tengo un niño adolescente y no sé qué hacer, de Jordi Rosado. Una guía práctica, llena de consejos, para navegar por el complejo mundo de la adolescencia. Y no olviden suscribirse a nuestro podcast para seguir explorando juntos el apasionante mundo del conocimiento. Nos vemos en el próximo Deep Dive. Hasta pronto. Mos te veré.